dije que sea chu, pero sí, me está diciendo vergüenza. Bueno, vamos a empezar y vamos a reiniciar, a continuar con nuestro estudio que estamos haciendo sobre el libro de Hechos. Ahora esta clase la voy a grabar para subirla en la plataforma de YouTube. Ven que nos graban por Facebook, pero ahora voy a intentar por YouTube también, porque hay gente que no usa Facebook, hay gente que no usa otras redes más que YouTube. Y había gente que me decía, hola, pásale. Entonces vamos a iniciar y vamos a empezar con una oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Y te pedimos humildemente en el nombre del Señor Jesús que tu Espíritu Santo sea el que nos termine de enseñar la lección de este día. Así te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar entonces con este segundo viaje de Pablo. Este viaje de Pablo, su segundo viaje misionero, en el que recordábamos que inició con ciertos disgustos, con ciertas diferencias, y que habíamos obtenido esa conclusión de que siempre, aún en cualquier trabajo, y más en los trabajos de las comunidades de fe, de iglesias, siempre se corre el riesgo de tener dificultades y de tener puntos de vista diferenciados, pero no es sano, y decíamos que así como Pablo inicia su segundo viaje con un descontento, por decirlo así, también decíamos que la continuación de la narración es que no pudieron hacer su trabajo en paz en esos primeros días, tuvieron que pasar tiempo. Y bueno, así sigue. Nos habíamos quedado también en la parte final en la que son encarcelados, y que hubo un terremoto ahí en la ciudad, y el carcelero ya se iba a matar porque pensaba que se habían fugado estos prisioneros, que era Pablo y Silas, y lo detienen y dicen, no, aquí estamos, no nos hemos, porque hasta se rompieron las cadenas, recuerden que estaban encadenados y se abrieron las puertas y se podían haber escapado, y no, se quedaron. Y también, y se quedan independientemente porque son personas decentes, pienso esa situación, las personas decentes, y también por una convicción que tenían de que su ministerio es algo real. Su ministerio no es una cuestión de orden personal, sino su ministerio es una convicción que ellos tienen de Dios en ellos y lo que ellos tienen que hacer. Es parte también de esa situación. Otra situación que se genera ahí es que ellos son encarcelados, pero tanto Pablo y Silas son ciudadanos romanos, y ellos iban a reclamar al carcelero que le dijera a las autoridades que se disculparan porque habían sido encarcelados sin juicio alguno, y ellos como ciudadanos romanos tenían el derecho a hacerlo, y fueron encarcelados sin juicio. ¿Qué pasaba si ellos denunciaban? Pasaría que a esas autoridades de esa ciudad las iban a destituir. Entonces eso es parte también de los efectos de este encarcelamiento en Filipos, en esa ciudad. Y bueno, entonces también tenían ese conocimiento, fueron víctimas de una injusticia legal. Fueron de una injusticia legal. Y así continúa entonces el viaje, este segundo viaje, que va a ser principalmente en la zona de Grecia, en lo que hoy conocemos como Grecia. En alguna ocasión, yo tengo mis mapas bíblicos, así, grandes. Cuando daba la clase allá abajo, a veces los usaba, pero entonces que los voy a volver a traer, porque es bonito explicar y que vean el mapa, por lo menos el mapa. Y son mis mapas así, grandotes, así de bíblicos, todos los mapas que ustedes tienen en su Biblia atrás,
en grande, así los conseguimos en algún tiempo. Pero Más- con eso se empapa uno más con la historia. Sí, las voy a traer el otro domingo, yo creo que el mapa para visualizarlos y tratarlos de ubicar un poco más. Es que ahí abajo había pizarrón, entonces pegaba y era más fácil el manejo. Pero bueno, voy a intentar. Y sigue entonces este segundo viaje, vamos a hablar de otras ciudades. Y lo importante aquí es que vean que estas ciudades son en donde Pablo dirige las cartas bíblicas que están en el texto. Corinto, Tesalónica, Éfeso, esas ciudades a las que Pablo le dirige la carta a los Efesios, la carta a los Gálatas. Gálatas no es una ciudad, Gálatas es una zona, la Galacia. Pero bueno, aquí el siguiente capítulo, el capítulo 17, habla sobre Tesalónica. Y es aquella carta de Pablo, cuando no que en este momento lo escribió, no, en este momento es cuando está en la ciudad. ¿Cuánto duran los viajes de Pablo en esas ciudades? Pueden durar 6 meses, 1 año o 2 años. No nada más es de pasadita y vengo y ya me voy, no, se quedaba a platicar en estas ciudades. Y algo que empieza a ser muy notorio es en estas narraciones de Tesalónica, en Atenas, que son el capítulo 17, en Atenas y en Corinto, vamos a ver aquí que gran parte de las personas que boicotean el trabajo de Pablo y Silas, en este caso, son los propios judíos. Y ahora dirá, ¿qué hacen los judíos hasta allá? Porque está muy lejos, de Siria, de lo que es la zona de Palestina, hasta Grecia. Está lejos. Entonces yo siempre ubico y digo, a ver, es como si yo de México estuviera en Colombia, y estoy haciendo algo y salen los mexicanos que están en Colombia a decirme, digo, ¿de dónde hay tantos mexicanos? ¿Por qué hay tantos judíos dispersos? Precisamente por tantas invasiones que hubo en la historia de los judíos, tantas invasiones desde la antigüedad de los patriarcas, pero cuando llegan los griegos, cuando llegan los romanos, entonces muchos salen del país. Curiosamente estaba viendo datos actuales, ¿no? Hay muchos mexicanos que también van saliendo del país, y no me refiero a migrantes, me refiero a familias que también al ver condiciones salen. Son familias con recursos económicos y salen a otros países. Y ya vi una nota en la que ya es fuerte el número de mexicanos que salen de manera legal y con cierta capacidad, con capacidad económica de inversión, y salen a otros, principalmente a Europa, principalmente a España. Salen del país. Y bueno, y esto me refiero porque cuando uno empieza a leer aquí, en todos los lugares donde aquí vamos a hablar, que es la zona de Grecia, en la zona geográfica de Grecia, hay sinagogas. Y entonces la sinagoga pues era como el centro de estudio y de reflexión de los judíos. Precisamente las sinagogas iniciaron cuando los judíos estuvieron esclavizados en la zona de lo que es Persia, en la época de Esdras, Nehemías y Esther. En aquella época en Persia es donde surgen. ¿Qué es Persia? ¿Saben qué es Persia? Irak. Irán, que ahora está de moda, ¿no? Con los gringos y las guerras. Irán es Persia. Y entonces ahí surgen las sinagogas. Entonces la sinagoga es un lugar del estudio judío de su religión o de sus textos. Concretamente leían las profecías, leían los salmos, cantaban y estudiaban. O sea, el Antiguo Testamento, por decirlo así. Y había un maestro que hacía alguna reflexión.
Y las sinagogas, entonces, es el elemento que surge en el extranjero. No es un elemento judío, no es un elemento en la ciudad capital o en las ciudades, sino la sinagoga es el símbolo de la presencia religiosa judía en el extranjero. Y entonces al leer, cuando yo leo aquí de Grecia, siempre dice que van a la sinagoga, es decir, que siempre hubo varios judíos previos a Pablo y todos ellos. Entonces, esa parte finalmente como yo dije anteriormente, sí está lejos Palestina de esas zonas, pero aún así no se comparan las distancias, por ejemplo, del continente americano. Nosotros en el continente americano son distancias todavía mucho más enormes. Ellos y todavía los europeos asiáticos están como concentrados en ciertas zonas. Entonces, sí son distancias grandes porque no había transportes. Pues todo era a caballo o en burro o caminando. Y llegar a barcos y de ahí cruzar el mar Mediterráneo. Sí eran grandes distancias porque no había transportes. Pero bueno, entonces ubiquemos esa realidad. Pablo predica y ahorita va a platicar y va a enfrentarse a todas las ciudades griegas que tienen esta característica. ¿Hay muchos judíos? Sí. Y también hay muchos griegos que tienen un fanatismo muy fuerte a su religión, y entonces hay fanatismo muy fuerte en cuanto a la presentación de ídolos y templos griegos de los dioses griegos. Hay muchos. O romanos, de los griegos romanos, grecorromanos. Y entonces Pablo se va a enfrentar a muchos judíos que no lo quieren, a muchos griegos fanáticos, y se va a enfrentar a otro grupo de griegos cultos con mucha influencia de filosofías. Ellos son los más prudentes al escuchar a Pablo, porque inclusive nos habla la narración bíblica que inclusive en alguna de estas ciudades lo llevan al lugar donde hablaban los filósofos, a especie de escuelas públicas abiertas, para que expusiera sus ideas como lo hacían otros, pero lo hacían desde un punto de vista académico, no desde un punto de vista religioso. Para lo que voy es el espacio, o sea, el espacio que le dan la oportunidad. Y entonces tiene que convivir con eso. Muchos sabotajes judíos, que son los que a cada rato están molestándolos y acusándolos con las autoridades para que las autoridades los aprendan, los encierren. Aquí nos vamos a encontrar en alguna de estas narraciones que las autoridades de estas ciudades, precisamente la autoridad de Corinto, que precisamente, fíjense, en el capítulo 17, 18 y 19, hasta el 18, va a hablar de 3 ciudades: Tesalónica, Atenas y Corinto. Atenas, pues actualmente es la capital de Grecia. En aquel tiempo, Atenas es importante, pero era más importante la ciudad de Corinto. Aquí es lo que nos explican. ¿Por qué? Porque Corinto es una ciudad que está en la punta de una península, es zona de mar, zona de puerto. Y entonces es una zona de cruce para llegar a Asia, para llegar a Europa. Y entonces nos dicen que Corinto es una ciudad muy importante. ¿Por qué estoy viendo esto? Nuestro siguiente tema de estudio, después de acabar Hechos, y si Dios lo permite, es Corintios, la primera y segunda carta de Corintios. Y entonces desde aquí ya nos están advirtiendo que Corintios, de hecho ahí Pablo se queda 2 años a predicar ahí o a hacer su trabajo misionero. Y Corinto es una ciudad enorme, de gran importancia política, de gran importancia económica, de gran importancia cultural. Entonces ahí se queda. Y no en balde, en la historia bíblica, la iglesia cristiana más importante es Corinto. Y en su momento vamos a ver que no era bien visto Pablo, ni en la propia iglesia de Corinto.
porque era la más grande, y entonces Corinto es donde había muchos maestros. Muchos maestros que todavía no está institucionalizada la iglesia como tal en una estructura jerárquica, no. De hecho, Pablo es el gran promotor de la jerarquización de una iglesia o de la organización de una iglesia a nivel orgánico. Pablo es no que sea el fundador en sí, pero sí es el que da muchos elementos teóricos para decir que haya una estructura, que haya obispos, que haya maestros, que haya diáconos, que haya... Él es el que sugiere. Nunca lo lleva a cabo a plan, porque en realidad lo que estamos observando es que ya había un cristianismo expandido, o sea, y debemos de no olvidar esto. Estas ideas del cristianismo ya están expandidas. Y Pablo es un personaje que es importante porque es el que reconoce cuando se organiza, se estructura una iglesia, una organización política, una organización social como iglesia cristiana, empiezan a reconocer a Pablo y a otros padres de la iglesia, los empiezan a reconocer. Y ahí empieza su relevancia. Pero esto no quiere decir que haya sido los únicos, sino que había varios ya que los antecedieron. Entonces el cristianismo en realidad es un fenómeno cultural que penetra en Europa, penetra en Asia, pero junto con otros movimientos. Entonces es una gran revoltura, hermano, una gran revoltura. Eso lo vamos empezando a deducir en este momento. ¿Por qué? Porque tanto en Tesalónica como en Atenas, como en Éfeso, en Corinto, ahí se encuentra entonces una gran gama de opciones para la gente. Hay mucho fanatismo también. Nos va a contar las narraciones bíblicas que al predicar el evangelio de Jesucristo, pues muchos se van convirtiendo también. Y entonces dejan de tener sus prácticas religiosas. Y entonces, por ejemplo, hay un caso muy curioso de un personaje que se llama Demetrio, que era el líder de los plateros. ¿Y que eran los plateros? Los artesanos que hacían las figuritas y los templos en plata. Y que ya la gente no los compraba, ya no compraban las artesanías, bueno, pues son artesanías, ya no compraban las artesanías religiosas de los dioses griegos, porque pues ya no creen en eso, ¿no? Entonces estos son fenómenos económicos, hasta se crea un conflicto. De ahí es cuando, fíjense, aquí es en estas narraciones de estas iglesias, es cuando a ellos les ubican como, o los propios judíos los ubican, la gente que viene a trastornar el mundo. Y entonces se me quedó grabada esa frase, cuando, ¿qué tan mal puedes estar? Que la persona que está bien, tú la consideras que te está trastornando. Vi un dibujito en las redes sociales que decía, está en un grupo de frutas todas ya podridas, y está una que está sana, con su cubrebocas, una manzanita sana, o un mango, no sé qué fruta era, pero el mensaje es, cuando todos están tóxicos, el sano es el que es tóxico. O sea, me parece increíble que alguien pueda que alguien pueda criticar un mensaje de tal forma que decirle, eres tóxico, cuando en realidad su mensaje no es de violencia, su mensaje es de paz, su mensaje es de reconciliación, su mensaje es de esperanza, porque ese es el mensaje de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo es un mensaje de esperanza, un mensaje de cordialidad, de amor, de esperanza y de paz primero también en ti, para después proyectarla en otro. No es un mensaje violento, no es un mensaje que ofenda, pero cuando no estás en la actitud de recibir, o cuando estás tan envuelto en tu problema,
te parece tóxico algo que es bueno. Y entonces, aquí es donde a ellos les dicen, son los que quieren trastornar el mundo. Y esto me lleva a pensar, entonces, ¿qué tan mal puede estar uno que en tu cierto ámbito, que te quiere explicar algo positivo, algo de paz, lo rechaces y dices, ay no, ya vete, porque me impacientas, porque eres tóxico, porque estás me parece increíble, y creo que se sigue generando, y se puede seguir generando. Que tú seas el tóxico por tu forma de pensar, por tu forma de ser. Y si algo queda aquí es, por eso les decía que hay tanta gama, había tanta diversidad. ¿Y quiénes eran los que decían estos? Por los más fanáticos y los judíos que no querían a Pablo. Finalmente estamos hablando de fanatismos. Los fanatismos que no querían a Pablo, pues son esos fanatismos judíos, de la religión judía, que no querían que se moviera nada y seguir todo como está hasta ahora, de seguir con el Pentateuco y seguir con las cuestiones de los patriarcas, decir, o sea, seguimos esperando al Mesías. Esos son los radicales. Los radicales judíos, los que no aceptaban el nuevo mensaje. Los fanáticos, entonces hay fanáticos griegos religiosos y hay fanáticos judíos que no quieren que se les mueva. Esos son los que más critican. Pero veo mayor tolerancia en aquellos que son los intelectuales. Y le dicen, a ver, ven acá, ven a explicar. No te vamos a hacer caso, pero van a explicarnos. Abre tu esquema, ¿no? Abre tu esquema como todos nosotros también abrimos nuestros esquemas. Ya había ciertas filosofías aquí que menciona el texto bíblico, que había los epicúreos. El epicureanismo es una filosofía griega de las más tradicionales, y son personas que su filosofía radica en que el ser humano no está diseñado para sufrir, y que no hay que sufrir, que tú tienes que ver la vida de tal modo que no sufras. Entonces, pues tampoco es así que, pues, qué alarmante, pues no, pues es una buena idea, se me hace una buena idea. Pero bueno, son filosofías que había los estoicos, aquí ya aparecen los estoicos, que los estoicos, yo estudio mucho de los estoicos, y los historiadores y los analistas no saben y se confunden si el estoicismo es muy paralelo al cristianismo en cuanto a su forma de pensar. Se confunden y dicen, no sabemos si sí o si no, porque pareciera que hay coincidencias. Más que el estoicismo no se mete en cuestiones de la vida eterna y la resurrección, eso no. Pero en cuestiones de ver la vida sin tanto afán, es una versión estoica, sin ser tan apasionado a lo que vive, sino que todo se deje pasar, se deje fluir. Entonces, en la actualidad, hay muchos que piensan que hay muchas cosas comunes entre el estoicismo y el cristianismo en algunos puntos. Y bueno, esos son grupos que convivieron con Pablo, y que le permiten hablar. Justamente en Atenas, que es, ahí sí puedo decir que Atenas es la capital de la filosofía. Pablo tiene una no es discusión, Pablo tiene una disertación muy interesante en el capítulo 17, versículo 23, porque Pablo se sorprende de tantos templos que hay en Atenas. Finalmente era la capital histórica, es la capital filosófica, y bueno, pues es donde hay más gente, finalmente es donde había más gente, y Pablo se sorprende de tantos templos que hay, pero dice Pablo aquí que encontró un templo dedicado en un altar que dice al Dios no conocido, porque los griegos pensaban
que había un Dios creador que nadie conoce por encima de todos los dioses que ellos tienen. Y entonces Pablo utiliza eso y dice, ustedes tienen ahí un templo dedicado al Dios no conocido. Y dice, yo hablo de ese Dios. Y entonces se me hace muy interesante esta discusión de Pablo, que caminando, porque dice que va caminando por las calles y encuentra entre varios templos que había uno dedicado al Dios no conocido. Y entonces de ahí se agarra Pablo para hablar con estos filósofos y les dice, yo hablo de ese Dios no conocido, porque ustedes piensan que hay un Dios superior a todo, superior a toda la gama de sus dioses que ellos tienen, porque esto es una genealogía muy confusa de dioses griegos, pero muy confusa. Es interesante, muy bonita, pero todo es, es muy enredosa, ¿verdad? Hay que tenerle mucha dedicación y mucha memoria para aprenderse a todos los dioses griegos. Pero se me hace bastante interesante este capítulo 17, versículo 23, donde dice que encuentra él un templo dedicado al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo anuncio. Dije, ay, esta me parece buenísimo. Porque los griegos sí adoraban a ese Dios no conocido, no tiene ni nombre. Y recordé, ¿cuál es el nombre del Dios hebreo? Yahvé. No, Jehová. no hermano, no tiene nombre. Yahvé y Jehová es una contracción gramatical. Podría ser también, le dicen Adonai, Sí. Yahvé, Elohim. Son las formas. ¿Cómo se presenta Dios a Moisés? Yo soy el que soy. Y los pueblos en la antigüedad, en la misma Biblia dicen, ahí vienen estos que tienen el Dios que no tiene nombre. Así le decían a los en la época de Abraham y todos ellos. No se les olvide eso. Entonces cuando yo veo esta parte, dice Pablo, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es quien yo os anuncio. Y dije, ¡uy! Ese es un gol, hermano. Es un gol. Es un gol intelectual bastante fuerte. Yo no conocía esta parte. Yo no sentía. Y miren que me gusta mucho es de los griegos, todo eso. Me encantan esos libros y las películas de los héroes griegos que pelean con los monstruos y todos esos me encantan. Pero me queda claro también que en la antigüedad, hermanos, hay una diosa muy importante que está en toda la antigüedad, tanto en Grecia como en Asia, como en la zona de Palestina, como en la zona de Turquía, como en la zona europea. Una diosa muy antigua que veneraban todos, que se llama la diosa de los cielos. De ahí se agarran, ya en la época cristiana, en la época de Constantinopla, de ahí se agarra y sale la figura de las vírgenes, la Virgen María, de la Virgen como de Guadalupe, esa virgen, ese simbolismo es una virgen, esa Virgen como de Guadalupe, es el simbolismo a esa virgen o a esa diosa de los cielos, que así dicen, la diosa de los cielos. Y entonces no importaba qué religión fuera, ni qué zona geográfica fuera, por ahí siempre hay una vertiente, y me refiero a la gente muy fanática. Entonces por ahí, ¿y cuál es lo curioso? Eso no está en la Biblia, sino está en otros libros. Esa diosa, que le llaman la diosa de los cielos, es a la que ya acostumbraban sacarla en esto que hacen muchos los católicos que van paseando al santito. ¿Cómo se llama? Peregrinación. No, tiene otro nombre. Me dan la vuelta así en la calle, ¿no? Ese acto de la iglesia católica que saca a sus santitos en ese paseo, bueno,
ya se acostumbraba a esa virgen, a esa diosa, la diosa de los cielos, así se llama. Es como no tiene nombre. Y por ahí usted cuando lee el Antiguo Testamento, procesión, exactamente. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, por ahí va a ver que algunos dioses, en algunas narraciones bíblicas, se menciona que algunos reyes ya mencionaban a esta diosa de los cielos. Era mujer. Y entonces cuando, algunos que estudié ese tema, es ahí cuando aprendí que dice que esta diosa es una diosa muy, muy famosa, que no tiene nombre, no tiene identidad, pero es una figura que siempre está en la antigüedad. Y ya le hacían, ¿qué dijimos? Procesiones. Y de ahí surgen las procesiones católicas. Entonces de ahí se agarran. Hay muchas cuestiones, hermanos, que con otros libros y en otros estudios históricos y vamos obteniendo información. Y entonces también los persas en la época de Nehemías, Esdras, y eso lo vimos en la clase también el año pasado o cuando haya sido, los persas le decían que el Dios de Nehemías y el Dios de Esdras era el Dios de los cielos. No tenía el nombre. Ellos decían, el Dios de Esdras, el Dios de Nehemías, es el Dios de los cielos. Y en alguna narración de Ciro, no me acuerdo si es Ciro, el rey Ciro, o es el otro rey persa, emperador persa, da gracias al Dios de los cielos, al Dios de Esdras, por todo el imperio que ha hecho. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante que me viene con este capítulo 17-23. Es muy importante en el sentido de que como Pablo utiliza situaciones que ya están, porque a mí se me hace muy relevante esto, cuando dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba la inscripción, al Dios no conocido, y dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. Y entonces, es verdad, hermanos, ese Dios que no tiene nombre, porque no tiene nombre. Jehová es una contracción gramatical, Yahvé es una contracción gramatical, Adonai, Elohim. Y son nombres del Antiguo Testamento. Y ustedes cuando los ven en salmos, hay veces que hay muchos salmos que se cantan los estribillos y ni en cuenta. Y son los nombres que el pueblo le decía a Dios. Porque en realidad Dios, el Dios de Abraham, como dice Jacob y Isaac, dice, yo soy el que soy. Y eso, hermanos, desde un punto de vista filosófico, es de lo más profundo que ustedes puedan encontrar. Cuando tú identificas algo que no puede ser identificable, entonces estás hablando de algo que es eterno, algo que es innombrable o impronunciable. ¿Por qué? Porque es tan superior esta concepción de Dios que Dios hasta supera una concepción religiosa para convertirse en algo más. Y es ahí donde también esas cuestiones son las que nosotros tenemos que reflexionar sin apasionamientos, porque estamos ante presencias de frases o cuestiones muy abstractas, muy profundas. Y entonces, esto que vemos que Pablo les dice al Dios no conocido, me van diciendo la hora para que no me pare, ¿no? 11:15. Entonces, esto que sucede, y esto sucedió en Atenas, y fíjense cómo dice más adelante, Pablo dice, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues
sin conocerle, es a quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Esa frase es absolutamente profunda. El Dios que todo lo hizo, sí lo sabemos, pero a veces lo decimos y lo repetimos como si fuera una frase, un versículo. Pero Pablo empieza a intentar iniciar su discusión, su comentario frente a estos filósofos, utilizando las herramientas que ya están ahí. Y eso es, tú tienes ahí un templo, pues yo hablo de ese Dios, así. Entonces los desarma intelectualmente, como diciendo, yo estoy hablando de un Dios que tú ya sabes quién es. Y yo predico un Dios que tú ya lo conoces. ¿A poco no es fascinante eso? Sí. Es fascinante eso. Y eso está aquí en Hechos, capítulo 17, 23. Fíjense, hermanos, nosotros así como aquí crecimos, desde niños empezamos a leer la Biblia y los concursos bíblicos. Hay muchas cosas que yo a mi edad me sigo sorprendiendo cuando sigo leyendo y sigo releyendo. Esto seguramente yo ya lo había leído. No una, 10 o 100 veces a lo mejor leí esto. Pero la enseñanza, y cuando nosotros ponemos en las manos de Dios, que el Espíritu sea el que nos guíe, tenemos que estar expuestos a aprender nuevas cosas. Cuando el Espíritu Santo, por eso nosotros oramos así, que el Espíritu Santo nos dé la lección. Y estas son las presencias, estas son las formas en las que aprendemos cosas que hemos leído, cosas que hemos cantado, cosas que nos han predicado, pero que llega un momento en que tiene que llegar en el momento adecuado para una reflexión. Yo sí me sorprendo de esto, y por eso ya relaciono estas cuestiones que les decía de los otros, la otra diosa muy famosa que mencionan. Pero recuerdo que también entonces el dios Ciro, Ciro persa, el emperador del mundo, era el emperador del mundo, dijo: el Dios de los cielos era el mismo del Dios de Esdras y Nehemías. Él lo dice también. Entonces, cuando llegamos a estas concepciones más profundas de encontrar a un Dios y no una religión, a mí me parece fenomenal. Porque Dios es superior a todo lo demás. Y entonces, aquí encontramos entonces esta situación en Atenas, que se da este suceso. Y tenemos hay otro pasaje muy bonito en el cual, que es la continuación de lo que estamos hablando. Y hay un canto, no me acuerdo si hay un canto que dice, pues, esta frase de, a ver, yo creo que si te vas a acordar, yo no me acuerdo bien, pero hay un canto que dice, no, ahorita te digo la frase. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Bueno, esta frase te aparece en esas frases romanas, ¿sí? Porque Pablo les dice, continuando con esta narración, Pablo les dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque, y aquí se refiere a Dios. ¿Cuál es el Dios? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Nada más que esta frase no es de Pablo, dice que es de un poeta, y ya investigué qué poeta es. Y dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho,
porque el linaje suyo somos. Este no es una frase de Pablo, es una frase de un poeta, que ya vi cómo se llama, y ya se me olvidó, pero luego se les digo cómo se llama el poeta. Pero fíjense la frase. Entonces, Pablo está diciendo, creemos en ese Dios que no se tiene que palpar, sino ese Dios, en ese Dios, en Él vivimos, en Él nos movemos y somos. Vivimos, nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas han dicho eso. Entonces, vuelve Pablo a decirles ahora, primero les dijo que tienen un templo, y ahora les dijo, ya tienen un poeta, ustedes griegos tienen un poeta, que ya dijo lo que estoy diciendo, que este Dios vive, por Él nos movemos y somos. Entonces, con elementos de ellos mismos, Pablo empieza, si no a convencer, utiliza sabiamente, con mucha sabiduría, utiliza estos elementos. Y aquí hablamos de esa naturaleza de Dios que no está guardado en el templo, ni está en una escultura, ni está en un colgajo, sino ese Dios está también en mí, en Él me muevo, por Él me muevo y soy. La naturaleza y la esencia de Dios. Y aquí podría ser, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Son esas similitudes en esas frases abstractas, en esos puntos. Y bueno, se me hace y hay un canto que dice así, que dice que por Él vivimos y nos movemos y somos. Ya son de los más modernos, yo ya no recuerdo los más modernos, pero... Y entonces, esa frase también es interesante, pero ya ven, es de un poema, y es de un poema no cristiano, sino es de un poema. Pero a lo que voy, hermanos, cuando las personas alcanzan a entender la profundidad y la concepción de lo que es Dios, ese Dios rebasa una religión. Y nos pasamos a otro nivel más abstracto, de lo que es la presencia de Dios. Ese Dios tan profundo como el que le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Estas frases, hermanos, yo soy el que soy, no solamente es que me diga no tengo nombre, me está diciendo, yo soy la eternidad. A mí me encantan estos programas científicos de la ciencia y del universo, y te enamoras más de Dios, de ese Dios creador, porque es absolutamente profundo, eterno, o sea, inconcebible para la mente humana. Y estas frases nos ayudan. Esta historia que nos está contando al Dios no conocido, es así como el Dios de todo, el Dios que origina todo. Y de ahí viene la frase, ese Dios no conocido es el mismo al que se refiere, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Somos parte es la abstracción más profunda que nuestra mente puede empezar a captar, hermanos. Estamos hablando de temas densos, ¿eh? O sea, es un tema denso, no es un tema religioso. Aprendes el versículo, no. Estos son conceptos más profundos. Y eso es Dios es profundo. Pero bueno, hermanos, con esto terminamos y vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí y te pedimos humildemente en el nombre del Señor Jesús que tu Espíritu Santo sea el que nos termine de enseñar la lección de este día. Así te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.